los y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, y por eso no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabar a Jesucristo, y no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabar a Jesucristo, y no puedo parar, y no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabar a Jesucristo. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil.
Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición más maravillosa estar nuevamente llegando hasta la intimidad de sus hogares, a los amigos que ya también están conectados. Es una gran bendición, un placer maravilloso estar también compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor, todos los hermanos de las diferentes iglesias en nuestro país. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos en el exterior de nuestro país, en diferentes países y continentes que nos están también viendo y son fieles en nuestras transmisiones. Dios les bendiga de una manera muy especial. Un abrazo muy fraternal para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, de parte de la iglesia del Puerto de la Libertad en El Salvador. Vamos a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme para corroborar lo que la palabra del Señor dice. Y vamos al Antiguo Testamento, uno de los profetas del Antiguo Testamento, Ageo. Profeta Ageo, capítulo 1, verso 12 al 14. Leemos la Biblia en el nombre de Jesús y dice así: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Bueno, vamos a orar entonces. Invoquemos el nombre del Señor Jesús en esta ocasión. Buen Dios y Padre, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de estar aquí, Señor, nuevamente para recibir el consejo de su palabra. Si hay algo que aprender, Señor, estamos listos, nuestros corazones están dispuestos, nuestra mente, nuestro cerebro está atento. Si hay algo, Señor Jesucristo, que poner en práctica, recordar de todos sus mandamientos, estamos dispuestos, Señor. Lleva esta palabra hasta lo más profundo de los corazones de hermanos y amigos que ya están conectados a esta transmisión, Señor. Que su palabra no regrese vacía a usted, Señor, que haga un propósito glorioso y maravilloso en nuestros corazones. Dios, le damos gracias desde ya en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces al estudio de la palabra de Dios y lo vamos a hacer sobre este pensamiento: es tiempo de seguir reedificando. Gloria a Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo al tanto de lo que sucedía con su pueblo escogido, Israel. Algunos no le dan importancia a los diferentes escritos de los profetas del Antiguo Testamento, pues creen que simplemente narran historia y nada más. Sin embargo, de estos escritos nosotros podemos aprender grandes lecciones espirituales para nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, él escribiéndole a las iglesias del Nuevo Testamento, hace referencia a cómo es que nosotros debemos de tomar en cuenta lo que sucedió con el pueblo de Israel, porque también eso puede pasarnos a nosotros. Si usted tiene la Biblia, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11, y encontramos estas palabras: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Escuchó lo que dice el apóstol Pablo? Escribiendo a la iglesia de los Corintios, hace una amonestación, hace una referencia a lo que sucedió con el pueblo israelita. Sí, lo mismo que pasó con el pueblo hebreo puede pasarnos a nosotros, dice Pablo. ¿No es el mismo Dios de Israel el mismo Dios de la iglesia? Claro que sí, por supuesto que sí. Pablo enumera una serie de pecados para los cuales Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. La codicia, la idolatría, la fornicación, la inmundicia, son pecados que también podemos cometer nosotros. Sí, podemos cometer esos pecados, claro que sí. Y el castigo, la disciplina también será la misma. Si el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia, entonces también nosotros podemos ser reprendidos, dice el apóstol Pablo. Cuidado con pecar de la manera como pecaron los israelitas. Cuidado con tentar a Dios de la forma como lo hicieron los israelitas. Cuidado con murmurar delante de Dios como lo hicieron los hebreos. También puede ser que nosotros cometamos los mismos errores, y es importante tomar en cuenta esto. Ahora, cada profeta que Dios usó y envió al pueblo tenía un propósito. Ellos llevaban un mensaje particular de parte de Dios en cada época del pueblo israelita. En el caso del profeta que hemos nosotros leído ahora, el profeta Ageo, es un profeta muy especial. Se conoce como uno de los profetas menores, porque sus escritos son muy cortos. Apenas 2 capítulos contiene el libro de Ageo, pero son interesantes ya que tienen un gran significado especial en su mensaje. No fueron de gran vastedad en su escritura, pero sus mensajes fueron poderosos y fueron realmente en los momentos más indicados que Dios envió a estos hombres y que tuvo gran relevancia en el pueblo israelita. Ageo se le conoce como uno de los profetas posexílicos, o sea que él predicó, llevó el mensaje de Dios al pueblo de Israel en una época donde Israel ya había salido de la cautividad. El tema de la cautividad del pueblo israelita es un tema interesante, ya que para encontrar el verdadero sentido a lo que el profeta Ageo habla en su libro, lo que él dice acerca de las palabras que Dios lleva, que él lleva de parte de Dios, es necesario saber un poco acerca de la cautividad. Para eso vamos a recordar en síntesis un poco de la historia del pueblo de Israel. Israel fue una nación unida y fuerte cuando David era su rey. Nosotros encontramos la historia de este personaje en los libros del Antiguo Testamento. Allá estamos en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro y segundo de Reyes. Encontramos nosotros la historia de David y su época. La historia nos cuenta, la Biblia nos dice que mientras David era el rey de Israel, logró unificar a la nación y la convirtió en una nación poderosa y temible ante los demás pueblos. Dios estaba con David, porque David temía a Dios y obedecía a Dios. Luego de eso encontramos en la historia de Israel que murió David y vino Salomón. También la Biblia nos dice que Salomón logró mantener a la nación israelita unida como nación. Fueron fuertes, fueron poderosos. Pero luego de la muerte de Salomón, la historia nos cuenta que la nación se partió en 2 reinos. 10 tribus se quedaron formando el reino del norte, siendo la capital de ellos Samaria, y las otras 2 tribus formaron el reino del sur. La capital de ellos era Jerusalén. Fue en este tiempo de división que sucedieron muchas cosas. Hubieron guerras, pecados, idolatría, apostasía, abandono total de Dios, no solamente del pueblo, sino de los mismos reyes que gobernaron en distintas épocas al pueblo de Israel. Esto causó que Dios se molestara tanto con el pueblo israelita. Esto causó que Dios se entristeciera y iba a traer un castigo, una reprensión, una disciplina para su pueblo. Debido al proceder de los reyes y el pueblo en sí, Dios decide traer castigo a su pueblo. Y uno de los castigos más duros que tuvo el pueblo de Israel fue la cautividad.
es un período de tiempo de 70 años que el pueblo israelita pasaría cautivo en Babilonia. El profeta Jeremías nos da un panorama bastante claro y extenso de la profecía que Dios envió al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 25, del verso 4 al 11, encontramos estas palabras. Mire: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de tus manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire qué explícito y claro fue el profeta Jeremías. Debido a la desobediencia, Dios tuvo que llevar a su pueblo a un castigo muy severo. Jeremías le dice al pueblo: Dios les ha enviado profeta tras profeta, tratando de hacer un llamado a la conciencia de ustedes, que se vuelvan a Dios, que no lo provoquen, que no sean desobedientes, que no vayan en pos de dioses ajenos, que les sirvan a Dios, y Dios los va a prosperar y los va a ensanchar en esta tierra. Pero ustedes no quisieron, le dice el profeta Jeremías, de tal manera que Dios ha determinado, le dice, que sea el rey de Babilonia que les venga y les destruya y les lleve cautivos, deje desoladas las ciudades de Jerusalén, y ustedes van a ser cautivos sirviendo a esta nación por 70 años. Jeremías anunció el cautiverio como un castigo, porque el pueblo no había entendido ni se había humillado delante de Dios. Los judíos fueron arrancados de su tierra, de sus familias, de sus ciudades. Fueron llevados a servir como esclavos durante 70 años en un lugar distinto, una cultura diferente, creencias distintas, creencias diferentes. Las ciudades de Jerusalén fueron desoladas totalmente. El templo, que era la gloria del pueblo, fue saqueado, fue robado y fue destruido, dice la Biblia. Fue un tiempo de crisis, fue un tiempo duro, de tristeza, de lamento para el pueblo israelita. Fue en ese tiempo tan pavoroso de la cautividad que nosotros encontramos que se escriben los libros de Lamentaciones y algunos salmos muy tristes acerca de la condición cautiva del pueblo israelita. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta que hay 5 cánticos de lamentación que fueron escritos durante esa época dura y crítica de la cautividad. Yo solamente quiero leerle unos versos del primer libro de Lamentaciones, Lamentaciones 1, verso 1 al 3. Escuche cómo comienza este libro, mi hermano. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria.
amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Y sigue el texto bíblico. Si usted tiene oportunidad de leer el libro de Lamentaciones, hermano, se va a dar cuenta que hay 5 cánticos de lamentación que fueron escritos completamente en este periodo duro y crítico y triste de la cautividad. Ahí describe claramente el lamento de aquellos judíos que un día escucharon las advertencias de Dios, que un día fueron llamados a convertirse, a dejar los dioses ajenos, a volverse de la apostasía, pero no lo quisieron hacer. Y cuando Dios trajo el juicio de la cautividad, ellos se encontraron en este punto crítico de su vida. Entonces comenzaron a lamentarse delante de Dios y describen de una forma poética la forma como Dios trajo juicio y disciplina a este pueblo. También nosotros encontramos salmos de la Biblia que se escribieron durante ese periodo duro y crítico de la cautividad. Para eso quiero mencionar nada más el Salmo 137, verso 1 al 4. Miren lo que dice el Salmo 137, 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mire la condición tan triste en la que llegaron estos hombres. Mire cómo ellos dice que se sentaban a la orilla de los ríos de Babilonia, colgaban sus arpas, acordándose de aquella época en la que ellos iban con libertad, entraban al templo, adoraban al Dios Todopoderoso, ofrecían sacrificio, ofrecían ofrenda, se acordaban de aquellos instantes tan maravillosos, alegres y gozosos, en los que no había cautividad sobre ellos, no había un látigo, no había nada que les impidiera adorar y alabar el nombre del Señor. Ahí cantaban libres, ahí cantaban con gozo, con alegría al Dios de su salvación. Pero ahora, estando en una tierra extraña, cautivos, ahora no lo podían hacer. Y los que los habían cautivado, los que los habían desolado, dicen ellos, nos pedían: vaya, canten, alaben a Dios ahora, a ver si realmente lo hacen. Se burlaban de ellos, se mofaban de ellos, pero ellos decían: ¿cómo vamos a cantar al Señor? ¿Cómo vamos a alabarle en tierra extraña, en tierra ajena? Eso significa que estos hombres añoraban aquel tiempo, añoraban aquella época donde ellos podían estar adorando a Dios libremente. Mire qué tremendo, mi hermano. Hay otro salmo que describe también ese deseo, esa ansiedad que ellos tenían de volver a su tierra. Mire, el Salmo 126, verso 1 al 4 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev. Escucha eso, mi hermano. Hay un canto que también se ha hecho de esto, inspirado en este salmo. El propósito de Dios estaba cumpliendo, mi hermano. Muchos del pueblo durante estos 70 años aprendieron a valorar lo que tenían antes, lo que eran antes, cuando estaban en su tierra, en sus propias casas, cuando iban con libertad y adoraban a Dios en el templo. Ellos estaban llorando, ellos estaban soñando volver ese momento en que se terminaran esos 70
70 años. Parecía eterno esos 70 años de castigo, de disciplina. Oh, ellos decían: oh, ¿cuándo vas a volver, Señor, la cautividad a tu tierra? ¿Cuándo vas a volver a dejar libre a tus hijos para que nosotros podamos estar allá y cantemos y alabemos y adoremos? Entonces nuestra lengua se va a llenar de alegría, nuestros labios van a entonar alabanza. Ellos estaban añorando esos momentos, deseando esos momentos de poder estar en su tierra y alabar a Dios. Pero ese era el propósito de Dios y se estaba cumpliendo. ¿Sabe, hermano? La comodidad, la prosperidad y la buena vida que tenía el pueblo de Israel los había endurecido. El corazón del pueblo se había endurecido. El corazón de los reyes se endureció y apostató de Dios. Se olvidaron de Dios. Aleluya. El pueblo entero se fue en pos de dioses. El pueblo entero se olvidó de Dios. Pero ese fue el propósito de Dios: arrancarlos de su tierra, alejarlos de su ciudad y llevarlos a ser esclavos, para que entendiesen que es mejor estar con Dios. Es mejor estar con Dios que vivir en una tierra extraña, esclavos de los gentiles. Un dato interesante respecto a la cautividad, hermano, es que 70 años eran el número exacto de sábados de 490 años. El periodo de tiempo desde Saúl, el rey Saúl, hasta la cautividad de Babilonia. El pueblo israelita no había guardado el día de reposo durante 490 años en su época. Olvidaron el día de reposo. El día de reposo fue un mandamiento para el pueblo israelita. Ellos debían de dejar descansar la tierra cada 7 días. Y cada 7 años debían dejar descansar la tierra también. Y debían de dedicarse a gozarse en la presencia de Dios. Debían de estar juntos, unidos, alabando a Dios. Era un lugar, era un tiempo de alegría. Era un tiempo de esparcir su gozo delante del Señor. Era tiempo de agradecerle a Dios por 6 días de trabajo, por 6 años de trabajo. Era tiempo de estar con Dios. Pero ¿sabe qué? Desde el tiempo de Saúl hasta el cautiverio babilónico, ninguno de los reyes vio esta observancia. Ninguno del pueblo guardó el sábado. Ninguno guardó el 7º día. Eso significa que le debían muchos 7º días a Dios. Dios nos ayude a nosotros, hermano, que nosotros también podamos tomar en cuenta las lecciones que pasaron con el pueblo de Israel. Cuántos cultos nosotros hemos dejado por un trabajo. Cuántos cultos no hemos venido por estar haciendo cualquier otra cosa menos importante. Dios nos ayuda a nosotros para que no le vayamos acumulando al Señor días de reposo ante su presencia. Oh, por eso le dijo el Señor: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. No había ningún error en los planes del Señor, hermano. Dios es perfecto. Dios nos da tiempo para todo, pero el mejor tiempo es el que nosotros le dedicamos a Dios en nuestras vidas. Y el pueblo había fallado, había errado. Así que los comentarios dicen que 70 años fueron exactamente los sábados que el pueblo de Israel le debía a Dios como descanso durante 490 años. Entonces 70 años de cautividad fue el tiempo que Dios usó para que su pueblo reflexionase, para que el pueblo recapacitase, para que se volviera a Dios. Sí, por eso Dios permitió este juicio, este castigo. Por eso es que Él permite que el pueblo sea arrancado de su tierra. Durante esos 70 años ya no había templo, no habían sacrificios expiatorios, no habían sacerdotes ministrando. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar su fe en medio de una sociedad secular, pagana, en medio de una cultura diferente, en medio de fe diferentes, en medio de Babilonia, gente idólatra de diferentes dioses que no son dioses. Así que, hermano, esa fue un tiempo de prueba para el pueblo israelita. Gloria al Señor por eso.
En el judaísmo, el significado del número 70 está intrínsecamente ligado al número 7, que es uno de los números más importantes en la Biblia. Nosotros encontramos en la Biblia muchas historias donde se ve claramente el número 70 y tiene un gran significado. El significado es perfección y plenitud, y cuando el 7 multiplicado por 10 es cuando significa poder, autoridad, plenitud y total, absoluta soberanía de Dios. Eso es lo que significa el número 70. Y aquí es donde realmente nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Sabe qué, mi hermano? Nuestro país ha pasado por más de 70 días en encierro total. Sí, yo creo que no solo nuestro país, El Salvador, sino muchas naciones a nivel del mundo, cuando inició la pandemia, hermano mío, de este virus, comenzaron a verse encerrados en sus hogares. Por ley tuvimos que estar encerrados. Dejamos de estar en sociedad, dejamos de estar en compañía de otras personas y nos tuvieron que aislar por causa de esta pandemia. Yo creo que ha sido la perfecta voluntad de Dios que estemos pasando por esto. ¿Sabe qué? Para que reflexionemos, para que recapacitemos, para que aprendamos y meditemos sobre nuestros caminos. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. El pueblo israelita vivía acomodado, vivía prosperado, tenían muchas cosas que pensaron que no iban a fallarle a Dios y pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero ¿sabe qué? Dios realmente se molesta cuando su pueblo se olvida de Él. Dios se molesta cuando su pueblo ya no le adora, ya no le alaba con corazón sincero. Dios se siente mal cuando nos provee, cuando nos da la vida, cuando nos sustenta, cuando nos da todo y nosotros nos olvidamos de Él. Eso sí le puede molestar a Dios, hermano mío. Tómelo en cuenta. Dios ha permitido este tiempo para reflexionar. Dios ha permitido este tiempo para recapacitar, porque estábamos muy envueltos en los quehaceres, estamos muy envueltos en el trabajo, estamos muy envueltos en reuniones sociales. Oh, mi hermano, necesitamos recapacitar y reflexionar sobre nuestros caminos. Es importante, y es aquí donde quiero referirme al profeta Ageo. Dios lo envió al profeta Ageo, especialmente en ese tiempo después del cautiverio. Dios le había dado instrucciones a su pueblo del por qué les había permitido regresar a su tierra y para qué habían vuelto otra vez a su tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, si usted puede leer el libro de Nehemías, léalo, mi hermano, léalo. Ahí va a encontrar una referencia muy grande acerca del remanente que regresó a Israel después de estar cautivo en Babilonia. Si usted puede leer el libro de Esdras, léalo también, hermano. Tanto Nehemías como Esdras nos dan un panorama amplio del regreso de la cautividad del pueblo israelita y cómo el remanente que volvió a Jerusalén empezó a reedificar la ciudad, los muros, el templo de Jerusalén. Comenzaron a volver a levantar la ciudad. Aquí hay dos detalles interesantes. Hay unos detalles interesantes que muchos ya no quisieron regresar a Jerusalén. Y esta es una cosa bien importante que debe tomarle en cuenta, mi hermano. Muchos de los cautivos que vivieron durante 70 años en Babilonia ya no quisieron regresar a Jerusalén. 70 años bastaron para acomodarse en Babilonia. Abrazaron la cultura, abrazaron su fe, sus creencias y no quisieron regresar a la tierra de sus raíces. El remanente que regresó lo hizo con gran entusiasmo. Iniciaron junto con Nehemías y Esdras, pero se fueron encontrando con diferentes obstáculos. No habían muchos recursos económicos, se levantaron muchos enemigos. El libro de Nehemías nos narra que encontraban muchos enemigos como Sanbalat, Tobías, el árabe, el amonita. Comenzaron a hacer escarnio, ser objeto de escarnio y de burla. Cuando el pueblo estaba levantando los muros de Jerusalén, comenzaron a agruparse los enemigos de Israel y comenzaron a mofarse, a burlarse de ellos, que lo que estaban haciendo no era bueno, que no iba a funcionar, que no iba a ser bueno, pero que no iba a mantenerse en pie. Entonces ahí encontraron muchas cosas.
cosa, pero muchos judíos que estaban en Babilonia ya no quisieron regresar a su tierra. Dios nos ayude a nosotros, mi hermano. Dios le ayude a usted y a mí. Después de más de 80 días, hermano, alejado de la iglesia, del templo físicamente, ojalá que ese espíritu de desánimo no haya entrado en su corazón. Ojalá que ese espíritu, hermano mío, de desánimo que entró en estos israelitas, que ahora están acomodados en sus casas, ahora han encontrado una comunidad muy grande en su casa, durmiendo, comiendo, bebiendo, durmiendo, comiendo, bebiendo. Oh, hermano, ojalá que el espíritu que entró en estos hombres no haya entrado en usted ni en mí. Ojalá que entremos como ese remanente que estaba entusiasmado cuando digan: ahora sí se pueden abrir los templos, ahora sí se pueden abrir las iglesias. Ojalá que salgamos como ese remanente, corriendo y decirnos: Señor, ahora sí con gozo te alabaré, ahora sí con grande gozo, Señor, mi alma te alabará. Ojalá que vengamos con ese espíritu de entusiasmo de venir a servir al Señor. ¿En qué puedo ser útil, hermano? ¿En qué puedo servir en la iglesia? Espero que traiga un espíritu entusiasta para venir y decirle: Señor, aquí estoy. Más de 80 días alejado de tu templo, más de 80 días alejado de la comunión, del servicio, de la comunión con tus hijos. Oh, Señor, he sentido ese tiempo. Ojalá que algunos de nosotros hayamos, Señor, aprendido la lección en este tiempo. Ojalá que algunos de nosotros hayamos valorado la presencia del Señor y el hecho de estar en las puertas del templo, entrar por las puertas del templo, venir y gozarnos en su presencia. Ojalá que nos haya servido como un tiempo de reflexión a Dios y vengamos con entusiasmo, como ese grupo de remanente que dijo: vamos para Jerusalén. Regresamos. 70 años de luto, 70 años de tristeza, 70 años de cautiverio, alejados de nuestra tierra, alejados del templo. Vamos a ir y vamos a reconstruir la ciudad, vamos a empezar de nuevo. Ese remanente venía entusiasmado. Espero que así venga usted a la iglesia, hermano. Pero dice la Biblia que en el tiempo que Ageo predicó, muchos habían perdido el deseo de seguir reedificando el templo. Por lo que ya le dije, enemigos, falta de recursos, muchos factores incidieron en que el grupo que estaba en Jerusalén se detuviera de reedificar el templo. Así que en el tiempo del profeta Ageo, muchos judíos habían perdido el deseo ya de seguir reedificando el templo. Ya no había ese entusiasmo para seguir reconstruyendo la casa de Dios. Por el contrario, dice el profeta Ageo que ellos estaban más preocupados y ocupados en hacer sus propias casas. Tenían tiempo para ellos, pero no tenían tiempo para Dios. Y ese es un problema muy grande, mi hermano. Yo espero que usted entienda esta hora este mensaje. Yo lo he entendido, lo he comprendido, lo he entendido. Dios nos ha pasado perfectamente en este tiempo de cuarentena para que nosotros reflexionemos, para que nosotros entendamos, hermano, cuál es lo más importante en esta vida para nosotros. Dios es lo más importante. La prioridad más grande de nuestra vida debe ser Dios. La Biblia misma dice que si ponemos a Él y su reino, su justicia primero, todas las demás cosas os serán añadidas por Él. De tal manera que nosotros debemos tener prioridades, hermano mío. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo israelita en los tiempos del profeta Ageo. Tenían tiempo para ellos, pero no tenían tiempo para Dios. Tenían tiempo para embellecer sus casas, pero no tenían tiempo para venir a trabajar en la obra de Dios. Tenían tiempo para decorar y adornar sus hogares, pero no tenían tiempo para venir y restaurar y embellecer la casa de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Ageo, y se lo voy a comprobar. Usted puede ir leyendo en su Biblia lo que sucedió en el capítulo 1 del profeta Ageo, verso 1. Escúchelo de una forma detenida. Dice la Biblia: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Ageo da detalles importantes del tiempo, de las fechas. Mire: en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Él era el gobernador de Judá, dice Ageo. Y también la palabra vino a Josué, que en ese momento era el sumo sacerdote, hijo de Jodasap, sumo sacerdote. Eran los líderes, tanto político como religioso, del pueblo israelita en ese momento. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Escuche las palabras que Ageo le está diciendo al pueblo, mi hermano. Dios sabía perfectamente la condición espiritual, emocional, física que estaban pasando los israelitas en ese momento. Mire la razón por la que Dios envía al profeta a profetizar en ese momento. El pueblo dice, el concepto, el razonamiento humano del pueblo dice: no es el tiempo todavía, no ha llegado el tiempo. No es el momento de reedificar la casa de Dios. Ellos estaban empecinados en ello. Tiempo había para ellos. Tiempo había para sus cosas personales. Tiempo había para todo lo que ellos quisieran hacer, menos para Dios. Y era una advertencia, era un llamado que Ageo le estaba haciendo al pueblo. Mire lo que dice el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Escuche lo que el profeta le dice a los moradores de Jerusalén, hermano. O sea, le dice que según sus palabras, según sus conceptos, según sus razonamientos, el tiempo no es para dárselo a Dios en este momento. No es tiempo para ir a arreglar mi casa, dice Dios. Para ustedes no es tiempo de ir y levantar los muros del templo, las cosas necesarias en el templo. No es para ustedes tiempo, pero para ustedes sí es tiempo de habitar en sus casas artesanadas, en las casas lujosas y buenas que tienen ahora en este momento. Para eso sí hay tiempo, le está diciendo Dios. Imagínese usted qué reprensión más grande. Dios sabía que el pueblo sí tenía tiempo para arreglar su casa, para levantar su casa, para hacer sus cosas personales. Para eso sí tenía tiempo el pueblo, pero no para Dios. Cuidado, mi hermano, cuidado que usted y yo no hayamos aprendido la lección en este periodo de cuarentena. Espero que usted sí haya aprendido la lección, porque hoy más que nunca hemos tenido tiempo para reflexionar, tiempo para estar en oración, tiempo para estar con Dios, tiempo para poder reflexionar sobre nuestros caminos. Y cuando todo esto haya pasado, entonces va a haber más tiempo para venir a la casa de Dios, para venir a trabajar en su obra, a hacer su labor en nuestra iglesia. Mire el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Esto me agrada, mire hermano. Dios le dice al pueblo: ¿saben qué? Piensen, mediten, reflexionen cómo están viviendo, cómo están actuando, cómo están pensando. Mediten en sus caminos. Mediten por qué fueron cautivos 70 años. Mediten por qué Dios permitió la cautividad, el luto, el dolor, la tristeza, el ser esclavos. Mediten, le está diciendo Dios. Y el verso 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis, no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Escucha eso que le dijo Ageo al pueblo. Le está diciendo: ¿saben qué? Ustedes dicen que no tienen tiempo para ir y reedificar la casa de Dios. Vaya, está bien, excelente. Pero ustedes sí tienen tiempo para estar arreglando sus casas. Pero ustedes sí tienen tiempo para estar teniendo sus deberes sociales. Ustedes sí tienen tiempo para muchas otras cosas menos para Dios. ¿Y saben qué? Se están preocupando, sembrando mucho, y no se han dado cuenta que por más que siembran, van a recoger poco.
Escucha lo que le está diciendo a Ageo, hermano. Mire lo que le está diciendo. Siembran mucho y por más que trabaje va a cosechar poco. Comen y no quedan saciados. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no calienta la ropa. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Por más que trabaje, le dice Dios, por más sueldo que gane, le dice Dios. Pero si ustedes no tienen tiempo para mí, si ustedes no van y reedifican mi casa, le dice Dios, su sueldo se le va a ir como agua entre sus manos. Yo le estaba diciendo a algunos hermanos en este tiempo, hay un dicho, hay un refrán que usted y yo le hemos dicho en algunas ocasiones y se dice muy, por lo menos en El Salvador, es un dicho bien dicho, gloria al Señor. Y dice alguno, si no trabajo, no como. ¿Ha oído ese dicho, mi hermano? Muchos lo hemos oído. Quizás en algunos contextos tenga razón. Pero yo le estaba haciendo un análisis a algunos hermanos en este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin trabajar algunos? Hablando físicamente, secularmente. ¿Cuánto tiempo? 80 días, me dijo un hermano. Mire, 80 días no ha ido a vender, 80 días no ha ido a trabajar. ¿Y se ha muerto de hambre en estos 80 días? Le pregunté. No, me dijo. Más he comido, me dijo. Entonces, ¿será cierto que si usted no trabaja no come, hermano? No es verdad. Si lo vemos desde el lado de vista de Dios, si lo vemos desde el ángulo divino, ese dicho no pega con los cristianos que confiamos en Dios. Porque más de 80 días hemos estado sin trabajar secularmente algunos, hermanos. ¿Y sabe qué? Todavía estamos de pie. No ha faltado el alimento. No ha faltado, hermano mío, el alimento. Porque Dios nos ha provisto milagrosamente. Dios siempre provee a sus hijos, a los que le creen, a los que obedecen. Por eso es que el llamado del profeta Ageo en ese momento era: ¿saben qué? ¿Por qué no se preocupan por ir a reconstruir la casa de Dios? ¿Por qué no le dan tiempo para ir y reedificar la casa de Dios? Porque por más que se afanen, por más que trabajen, por más que siembren, por más que hagan algo, si ustedes no le dan el primer tiempo a Dios, todo eso va a ser en vano. Todo eso va a ser en vano, porque no van a tener la bendición de Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta Ageo. Pero sigue diciendo otra vez en el verso 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Reflexionen, le está diciendo Dios al pueblo israelita. Miren, recapaciten. ¿Dónde están mejor? ¿Dónde están mejor atendidos? ¿Quién les atiende mejor? ¿Quién les provee? ¿Quién les sustenta? El verso 8: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Sabe? Unos versos antes el profeta Ageo les dice: para ustedes no es tiempo de reedificar la casa de Dios ahora, ¿verdad? Pero sí tienen tiempo para adornar sus casas artesonadas. ¿Escucha lo que le dice el profeta? Ellos tenían tiempo de subir al monte, iban a traer madera para reedificar su casa. ¿No podían subir y traer madera para reedificar la casa de Dios? Claro que lo podían hacer, pero no lo querían hacer. Entonces dice Dios, verso 8: y pondré en ella, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Escucha eso? Si ustedes van y toman tiempo conmigo, les dice Dios, yo voy a poner mi gloria, mi presencia, mi voluntad en esa casa que ustedes le van a dar importancia, la casa de Dios. Eso le dice Dios. Pero mira el verso 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos:
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Escucha ese llamado tan fuerte que le hace Ageo al pueblo en ese momento. Le dice: ¿cómo es posible? Ustedes se están afanando demasiado, buscan mucho y no van a encontrar nada. Encierran en su casa, acumulan en su casa, pero ¿sabe qué? Yo disiparé lo que tienen de un soplo. ¿Y saben por qué? Le dice Dios: porque mi casa la han dejado abandonada. El tiempo para mí, le dice el Señor al pueblo israelita, lo han dejado a un lado. Se han dedicado a ustedes. Todos corren a su propia casa. Todos corren a sus propios quehaceres. Todos van y hacen lo que más les importa para beneficio personal de ustedes, pero dejan mi casa a un lado, le dice Dios. Ojalá, mi hermano, como le dije a un momento antes, ojalá que después de que todo haya pasado y que ya podamos venir al templo y nos reunamos, ojalá que todos corramos con ánimo, con entusiasmo a la casa de Dios, a levantar nuestras manos, a adorar a Dios y decirle: Señor, gracias porque me guardaste, porque me proveíste, porque no morí, Señor, de enfermedad, tampoco de hambre, porque usted me dio de su bendición, porque usted me protegió, porque usted me dio de su mano, usted me guió, me protegió a mí, a mi familia, a mis hijos. Ojalá que todos los que están escuchando este mensaje, al abrir los templos, corramos y digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos guardaste, porque nos libraste, porque a pesar de no trabajar, Señor, no perecimos de hambre. Ojalá que usted tenga ese pensamiento y no corra para la playa, no corra para el parque. Tanto ansiaba ir a la playa, tanto ansiaba ir a la piscina, tanto ansiaba ir al turicentro, tanto ansiaba ir a pasear allá en los supermercados y en los moles de nuestro Salvador. Ojalá que ese no sea su entusiasmo, que su entusiasmo sea venir y doblar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Pero sigue diciendo Ageo en el verso 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque todos corrían a sus propias cosas y dejaban a Dios a un lado. Verso 11 dice: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que hay en la tierra que se produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Por eso, le dice Dios, yo traje mis juicios, porque ustedes se olvidaron de mí y corrían a sus propias cosas. Por eso, le dice Dios, mediten en sus caminos, analicen por qué pasó esto. Verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, los líderes del pueblo. Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel era el líder, el gobernador de la ciudad. Y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Eso es bueno, mi hermano. ¿Quiénes escucharon la voz? Los líderes, el sacerdote, el gobernador y el resto del pueblo dijeron: Ageo tiene razón, hombre. Por eso es que fuimos cautivos 70 años. Por eso nuestros padres perecieron. Por eso nuestros padres sufrieron. Por eso fueron cautivos. Por eso fueron esclavos. Por eso Dios permitió que los gentiles hollaran nuestra ciudad, nuestro templo, pisotearan nuestra fe. Por eso, por desobedientes. Entonces el pueblo y los líderes dijeron: no, vamos a oír la voz de Dios. No, ya no vamos a querer que nos pase lo mismo. No vamos a hacer que lo mismo de los otros. No vamos a cometer el mismo error de nuestros padres. Vamos a obedecer
obedecer al Señor, dijeron ellos. Vamos a obedecer a la voz de Dios. Por eso dice que los líderes comenzaron a despertarse. El versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Tenían la aprobación de Dios, tenían el respaldo de Dios, le está diciendo Ageo. Y el verso 14 me gusta y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasap, sumo sacerdote. Y oiga, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Escucha eso, mi hermano. Mire cómo va la secuencia. Primero Dios despierta el espíritu de Zorobabel, el líder político, gobernador de la ciudad en ese momento. Luego despierta el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Luego despierta el espíritu del resto del pueblo, líderes, pueblo. Todos comenzaron a sentir ese anhelo, ese deseo y decir: sí, tiene razón, ya no podemos seguir como antes, no podemos seguir como nuestros padres, vamos a obedecer al Señor. Por eso fueron llevados cautivos, por eso pasaron por esa tristeza, por ese luto, por ese dolor. Pero ahora no, ahora que Dios nos está dando una oportunidad nueva, dicen ellos, vamos a levantarnos, vamos a subir al monte, vamos a traer madera, vamos a reedificar la casa del Señor, vamos a dejar a un tiempo nuestras cosas personales, vamos a dejar a un lado nuestras cosas personales y terrenales, nos vamos a dedicar a reedificar la casa del Señor. Es tiempo de reedificar la casa de Dios, dijeron ellos. El Espíritu comenzó a sentir un despertar poderoso en ellos. Oh, Dios entusiasmó sus corazones. Las palabras del profeta Ageo despertaron en ellos un entusiasmo. Yo espero que esta hora, mi hermano, usted esté sintiendo lo mismo que sintió Zorobabel, lo mismo que sintió Jodasap y el resto del pueblo. Esté sintiendo un ánimo, un deseo de decir: no, yo le voy a servir con más ahínco al Señor. Yo voy a salir de esto y voy a hacer algo en la iglesia. Voy a disponer mi vida al Señor. Voy a ser un instrumento en las manos del Señor. Me voy a ocupar más tiempo de Dios. Ya no voy a ser un simple dominguero. Ahora voy a ir el martes, voy a ir el jueves, voy a ir el domingo y cualquier otro día que podamos hacer la obra del Señor. Oh, voy a ir y voy a dejar a un lado mis cosas personales. Me voy a preocupar más por el Señor. Ojalá que usted tenga ese mismo sentir como lo tuvo estos hombres y pueda decir: sí, Señor, he entendido por qué hemos pasado por esto. Ahora yo voy a ir y voy a trabajar en su obra, Señor. Voy a ir y voy a reedificar la casa. No estamos solo hablando del templo físico, estamos hablando de nosotros. ¿Qué cosas hay que reedificar más en su vida? ¿Sabe? Cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos congregamos juntos, cuando vamos a los seminarios, cuando vamos a las confraternidades, cuando vamos a las convenciones, cuando vamos a todos esos eventos, nosotros estamos reedificando más nuestras vidas en Dios. Sí, y le estamos dando el tiempo a Dios. Después que todo esto pase, esto no termina aquí, hermano, porque todavía es tiempo de seguir reedificando nuestras vidas en Dios. Vamos a orar en este momento. Padre bueno, gracias le damos por este mensaje que ha venido a mi vida en este momento. Señor, 80 días y más han bastado para que yo entienda y reflexione que primero eres tú. Lo demás, Señor Jesús, es secundario. Le voy a poner más amor y ahínco a su obra, Señor. Le voy a poner entusiasmo y trabajo a su reino, a su obra, Señor. Solo espero que tengamos ya el tiempo y el momento para ir y congregarnos y servirle a usted, Señor. Porque si usted me ha preservado la vida en este tiempo, si usted me ha provisto aun cuando no he trabajado, Señor, es porque usted me ama y tiene un propósito grande para mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Despierte el espíritu de los líderes, Señor. Despierte el espíritu de los hermanos de las iglesias, Señor, para que nos levantemos y sigamos reedificando nuestras vidas
nuestra iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Toca a nuestros amigos, Señor, que después de todo esto ellos puedan venir a darle gracias a usted y entregar su vida, a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para poder vivir, Señor, reedificando su vida para usted. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.